Bueno, la mastitis es una de las enfermedades, digamos, que más se presenta en el ganado lechero. Hay que recordar que la vaca es una fábrica de producir leche, especialmente las que están genéticamente diseñadas, genéticamente seleccionadas para producir leche. Entonces, como la glándula mamaria es un órgano bastante complejo, y para producir leche necesitamos de que esa glándula esté funcionando a cabalidad, esté sana, esté produciendo, digamos, y sintetizando la mayor cantidad posible de leche. Necesariamente tenemos que hablar de este problema que se presenta en el campo, que es la mastitis. Yo como docente puedo decir de que varios de los textos, muchos libros, muchas publicaciones, te hablan de la mastitis desde el punto de vista, más bien desde el punto de vista de la etiología, de los microorganismos que más se presentan en estos casos. Pero muy pocas publicaciones, muy pocos textos hablan de cómo diferenciar las mastitis en el campo. Entonces, la idea de esta entrevista, de mi parte por lo menos, es mostrar cuáles son las principales diferencias que se presentan entre las mastitis. Entonces, vamos a empezar diciendo que la mastitis viene del griego mastos, que significa mamas y que tiene una terminación itis que viene del significado de inflamación. Entonces, cuando hablamos de sinonimias, esto es muy importante, pero muy importante. ¿Cómo se le conoce con los otros nombres? Especialmente cuando hablamos de los nombres en guaraní, porque al veterinario le llama el propietario o la propietaria de la vaca y le dice por teléfono, doctor, Amalicia Chevacá y Camaras, o te dice, doctor Chevacá y Cambuaí y Coeo. Entonces te está dando sencillamente el diagnóstico del problema de su vaca. Entonces, cuando estamos lejos de ese individuo, de ese productor, ya tenemos idea de qué nos está diciendo la propietaria o el propietario respecto a su vaca. Hay que tener en cuenta también que las atenciones en bovinos, especialmente en grandes animales, generalmente son ambulatorias, es decir, que el veterinario tiene que acudir al lugar donde se encuentra el paciente. Muy pocas veces se puede acercar el paciente a la clínica. Por lo tanto, conocer los otros nombres es demasiado importante. Hoy en día tenemos las comunicaciones por WhatsApp, hace un video, te envía, y ya tenemos algunos síntomas también que nos puede ayudar a diagnosticar el problema a la distancia, para luego llevar nuestro arsenal de medicamentos y de instrumentales para hacer la exploración clínica y tratar adecuadamente ese animal. Bueno, la mastitis es una enfermedad infectocontagiosa de curso variable que se caracteriza por la inflamación de los tejidos secretores o conductores de la glándula mamaria y que generalmente los agentes productores de este problema producen diversos tipos de toxinas y puede desarrollarse de diversas formas, desde una mastitis subclínica que no se ve, prácticamente está el problema pero no se ve, hasta una forma clínica grave e incluso una mastitis mortal. También hay otra clasificación, puede ser una mastitis, puede ser generalmente la mastitis ascendente, entra por digamos, el orificio del pezón, pero existen también mastitis que son descendentes o de enfermedades específicas. Esta enfermedad se presenta prácticamente en todo el mundo. Desde el punto de vista de la especie, se presenta mucho en bovinos, en caprinos y en ovinos, dentro de las razas lecheras especialmente. Y en cuanto a la edad, se presenta más en animales digamos, de más edad, justamente lo que ya han
tenido lactancia, entre su tercera o cuarta lactaciones. Dentro del manejo, lógicamente se presenta más en manejos intensivos, donde hay mayor cantidad de animales por unidad de superficie. Los animales están más en contacto uno con otro, que en animales que se encuentran a campo libre, como en explotaciones extensivas. Entonces, en las intensivas es mucho más frecuente. La mayor falencia que tenemos desde, me atrevería a decir, desde que desapareció el servicio de extensión agraria, es justamente el entrenamiento y la capacitación de nuestros productores. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Que el productor muchas veces depende de su trabajo en el campo y no puede salir de su finca para ir a hacer un entrenamiento, por más cerca que esté dentro de su comunidad. Entonces, anteriormente llegaban los agentes a entrenarlo dentro de su misma finca. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Sencillamente tiene que conocer. ¿Cómo puede conocer? Con un entrenamiento, y eso es lo que no existe. Entonces, la idea justamente de estas charlas es mostrar qué es lo que se puede hacer justamente al pie de su vaca para poder nosotros detectar las mastitis que no se ven. El principal problema que tenemos es que existen mastitis que no se ven y que se denominan subclínicas. El animal, en este caso la vaca, está enferma, pero todo aparenta que está normal. Entonces la leche está normal, las características de comportamiento de la vaca come bien, no tiene fiebre, está como un animal normal, pero sin embargo, cuando hacemos recuento de células somáticas en la leche, hacemos un chequeo de la leche. Al mirar la leche no se ve nada, solamente al hacer una prueba que se hace generalmente per ordeñe, que se llama CMT o California Mastitis Test, que es un reactivo especial, se mezcla 2 ml de leche con 2 ml del reactivo en una paleta especial de fondo oscuro generalmente, y se hace un bamboleo y se detecta ahí la reacción. Si hay una reacción, me vamos a mostrar enseguida en unos slides, si hay una reacción de cambio de coloración de la mezcla, por un lado, se torna una coloración, si estamos hablando de una coloración lila, para hablar más prontamente, y además se está gelatinizando, se forma como una especie de engrudo, estamos diciendo de que ese animal está enfermo por más que la leche aparente que esté normal. Entonces, esa mastitis es lo que realmente no se ve, es la más difícil de detectar y la que está causando daño, especialmente desde el punto de vista de la composición de la leche, de las características organolépticas de la leche. Es decir, muchas veces en la jerga popular se dice la gente, compré la leche y se me cortó la leche. Bueno, puede ser por dos motivos. El primer motivo puede ser que esté con una mastitis subclínica de esa vaca que se ordeñó, y el segundo motivo puede ser la conservación posterior al ordeñe de esa leche. Entonces, una mastitis clínica puede ser una mastitis aguda, es decir, una mastitis que está produciendo, generalmente esta mastitis aguda se le denomina también mastitis de los fines de semana, porque los fines de semana son los momentos que el productor o el encargado o el administrador descuida y muchas veces queda a cargo de los ordeñadores, y muchas veces si el ordeñador es irresponsable, aparecen los casos de mastitis clínica generalmente en la semana siguiente. ¿Qué es lo que más se ve? Bueno, al ordeñar, hay una prueba que se le hace justamente, se hace un despunte, se eliminan los primeros chorros y luego se ordeña en un recipiente de fondo oscuro. Generalmente se compra una jarrita, tiene un fondo oscuro y como la leche es blanca, se ve si existe o no existe precipitaciones, si hay o no hay, si se corta o no se corta esa leche que se ordeñó. Lo primero que se ve, generalmente hay cambios de consistencia de la leche, no sale fluida, sino sale flóculos. Entonces estamos diciendo que estamos en una presencia de mastitis clínica, una mastitis aguda. Además, al ordeñar esa glándula o ese cuarterón, la vaca tiene 4 cuarterones, 2 anteriores y 2 posteriores. Al ordeñar ese cuarterón afectado,
también la vaca reacciona por el dolor. Entonces, ¿qué es lo que vemos en la mastitis clínica aguda? Lo primero que vemos es que hay flóculos, al tocar le duele, reacciona, intenta patear la vaca. Y además hay, como le llaman técnicamente, todos los signos cardinales de una inflamación. Hay cambio de coloración, es decir, está rojiza esa parte de la glándula. Hay turgor, es decir, está hinchada la glándula, está agrandada. Hay una asimetría reversible con un buen tratamiento tendiendo hacia la hipertrofia de ese cuarterón. Ese cuarterón afectado está más grande que el lado que está sano. Entonces se ve esa diferencia. Otra cosa que al tocar está caliente. ¿eh? Entonces tiene también temperatura. Y lógicamente pierde su capacidad, digamos, de producir una leche sana. Y eso es otro de los signos cardinales de la inflamación. Cuando se detecta la mastitis, entonces muchas veces el tambero, especialmente si es un tambero que principiante, no el tambero que ya tiene experiencia y digamos que lleva una metodología de trabajo. La metodología correcta del trabajo de abordar una mastitis es sencillamente hacer una colección técnica de la leche lo más higiénicamente posible dentro de un tubo estéril y se envía al laboratorio para saber dos cosas. Uno, si qué gérmenes o qué germen, o si son muchos, qué gérmenes están actuando en esa glándula. Y en segundo lugar, si se hace, digamos, esto se llama generalmente un cultivo para determinar, digamos, el tipo de gérmenes. Y el otro se llama antibiograma. O sea, se pide también un cultivo por un lado y se pide el antibiograma por otro lado, a los efectos de saber si qué antibióticos son sensibles o son resistentes a esos gérmenes que están, digamos, creciendo en ese cultivo en el laboratorio. Entonces, el laboratorio es una ayuda demasiado importante acá. ¿Qué es lo que nos brinda el laboratorio? Bueno, nos dice, bueno, acá están actuando tales tipos de gérmenes, estreptococos, estafilococos, una serie de gérmenes, y estos son los antibióticos que no debes aplicar porque son resistentes, y estos son los antibióticos que sí se puede utilizar porque estos son sensibles. Eso te dice el laboratorio. Esa es la forma más, digamos, técnica, más práctica y más efectiva de abordar digamos, una mastitis declarada, una mastitis clínica. Lo que hacer es querer a nuestra vaca. Tenemos que saber que ella es la niña bonita, ella es digamos, la que nos va a dar de comer. Ella sería el ser más importante dentro del tambo. En pocas palabras, tratarla bien, con un buen manejo, respetar su tranco. Miren lo que le estoy diciendo, respetar su tranco. Es decir, respetar la forma que ella camina y está entrando en la sala de leche, en la sala de ordeña, no sala de leche. Es el lugar donde entra, ella debe querer entrar y no por obligación. Entonces debe ser el lugar más placentero para esa vaca, esa sala de ordeña, el momento del ordeño. Si no respetamos su tranco, si no, hay muchos ordeñadores, muchas personas que son cascarrabias, que son nerviosas y que rematan por la vaca. Sencillamente, como la vaca está entrando en su tranco, unos pasos más o menos cansinos que es su tranco y el otro está apurado, le mete un garrotazo y esa vaca cuando se está metiendo en la sala de ordeñe, ella se está preparando ya para que se le ordeñe, está accionando ciertos mecanismos hormonales para, nosotros le llamamos bajar la leche a la glándula y producirse un ordeñe bastante eficiente. Pero como le metió un garrotazo, entonces ese mecanismo hormonal se anuló y se liberaron otras hormonas que hizo que se detenga todo ese mecanismo de preparación de la vaca y entró a la sala de ordeñe sin que esa vaca se prepare. Y cuando entra a ordeñarse, prácticamente produce muy poca leche. Muy poca leche. Ahí deja mucha cantidad de leche dentro de la glándula, pensando que el ordeñador ha ordeñado toda la leche, sale la vaca, sin embargo,
hay una leche residual importante y eso es un caldo de cultivo para los gérmenes de la mastitis. No sale más leche de los parterones, no se ve en ese vasovisor la leche. Hacemos una presión, una última presión, digamos, hacia abajo de las unidades de ordeña, estamos hablando de las pezoneras, y ahí hace el ordeñe a fondo, el último ordeñe, y una vez que se elimine ese, digamos, se realice ese ordeñe a fondo, se desconecta la pezonera y se procede al sellado de los pezones. Es decir, se sumerge los pezones, cada uno de los pezones en un líquido, generalmente a base de yodo, a los efectos de, en primer lugar, sellar o tapar el orificio que está en ese momento bastante abierto, el orificio del pezón, y en segundo lugar, hacer una lubricación o digamos, una desinfección de los pezones para evitar irritaciones. Esa es una correcta rutina.